En los últimos momentos de su vida terrenal, Jesús pronunció 7 frases que continúan transformando corazones hasta el día de hoy. ¿Qué podría llevar a alguien, en medio del dolor insoportable de la crucifixión, a decir palabras de tanto amor y sabiduría? Emprenderemos un viaje a través de estas 7 declaraciones que cambiaron el curso de la historia humana. Prepara tu corazón, porque cada palabra pronunciada en la cruz es un portal hacia una comprensión más profunda del sacrificio que revolucionó a la humanidad. Jerusalén estaba bulliciosa esa primavera del año 33 después de Cristo. Las estrechas calles de la ciudad santa estaban desbordadas de peregrinos que llegaban para celebrar la Pascua, la festividad más importante del calendario judío. El aire estaba cargado no solo con el aroma de las especias de los mercados, sino también con una tensión palpable que flotaba sobre la ciudad, ocupada por los romanos. En la semana anterior, Jesús había entrado triunfante en Jerusalén, vitoreado por multitudes que agitaban ramas de palma y gritaban «Hosanna». Las mismas personas que lo habían recibido como rey ahora se volvían en su contra, manipuladas por los líderes religiosos que veían en Jesús una amenaza para su poder y el orden establecido. El Sanedrín, el supremo tribunal judío, había conspirado para su muerte, y Poncio Pilato, el gobernador romano, cedió ante la presión popular. La crucifixión era considerada la forma más cruel y humillante de ejecución en el mundo antiguo, reservada para los peores criminales y esclavos rebeldes. Era un espectáculo público, diseñado para servir de ejemplo. Los romanos habían perfeccionado esta forma de tortura, calculando cada detalle para maximizar el sufrimiento y prolongar la agonía. La vía dolorosa, el camino por el que Jesús caminó llevando su cruz, serpenteaba a través de la ciudad antigua. Cada paso sobre las piedras rugosas era un tormento para alguien que ya había sido brutalmente flagelado. El lugar de la crucifixión, conocido como el Gólgota, el lugar de la calavera, estaba fuera de las murallas de la ciudad, cerca de uno de los caminos principales, asegurando que la mayor cantidad posible de personas presenciara la ejecución. En este escenario de sufrimiento físico y emocional extremo, las palabras pronunciadas por Jesús tomaron una dimensión aún más extraordinaria. Cada frase fue pronunciada con gran esfuerzo, ya que hablar en la cruz requería que la víctima se levantara sobre los pies clavados, lo que causaba un dolor insoportable. Esto significa que cada palabra fue elegida con un propósito específico, llevando un mensaje vital para la humanidad. La primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. En medio del dolor punzante de los clavos y las burlas de la multitud, las primeras palabras de Jesús en la cruz revelan la esencia de su ministerio terrenal. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fue solo una frase, fue una demostración viviente del amor incondicional que transformaría para siempre la comprensión humana del perdón. Imagina la escena. Los soldados romanos acababan de perforar sus manos y pies. La multitud escupía insultos. Los líderes religiosos celebraban su aparente derrota. En lugar de maldiciones o protestas de inocencia, Jesús ofrece perdón. Esta respuesta extraordinaria desafía nuestra comprensión natural de la justicia y la venganza. La palabra Padre, al principio de la declaración, es profundamente significativa. Incluso en el momento de mayor agonía, Jesús mantiene su conexión íntima con Dios. Esta palabra reafirma la relación especial entre el Padre y el Hijo, incluso cuando el peso del pecado del mundo recaía sobre él. Comenzó a causar su separación momentánea.
La súplica de perdón abarca un círculo mucho más amplio de lo que podríamos imaginar inicialmente. Incluía a los soldados romanos que lo crucificaron, a los líderes religiosos que lo condenaron, a la multitud que gritaba «crucifícalo» y, por extensión, a toda la humanidad, que a través del pecado participó en su muerte. La justificación de no saben lo que hacen no era una mera excusa, sino una profunda verdad espiritual. Más tarde, Pablo escribiría en 1 Corintios 2:8: «Ninguno de los gobernantes de este siglo lo entendió, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria». Esta ignorancia no elimina la responsabilidad, pero contextualiza la profundidad de la misericordia divina. Esta primera palabra establece un estándar para todo el cristianismo. El perdón no es opcional, ni está condicionado al arrepentimiento del ofensor. Es una decisión unilateral que libera tanto al que perdona como al perdonado. Jesús no solo enseñó sobre el perdón en el Sermón del Monte, lo demostró en el momento más crucial. El impacto de esta palabra fue inmediato y sigue reverberando. El centurión romano que supervisaba la ejecución eventualmente declararía: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Marcos 15:39. En las semanas siguientes, muchos sacerdotes se convertirían a la fe. Hechos 6:7, posiblemente impactados por esta demostración sobrenatural de amor. Esta palabra también cumple las profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías 53:12. Por eso le asignaron su sepultura entre los malhechores, y con los ricos fue su muerte. En el momento en que la humanidad demostraba su mayor rechazo a Dios, Jesús respondió con su mayor expresión de amor. Esta paradoja está en el corazón del Evangelio. «Padre, perdónalos», sigue resonando a través de los siglos como un llamado a la transformación. Esteban, el primer mártir cristiano, seguiría este ejemplo mientras era apedreado. Hechos 7:60. Incontables cristianos perseguidos encontrarían fuerza en esta palabra para perdonar a sus perseguidores. Para nosotros hoy, esta primera palabra sigue siendo tanto un desafío como una promesa. Un desafío para ejercer el perdón en situaciones que parecen imperdonables, y una promesa de que el perdón divino está disponible para todos, sin importar la gravedad de la ofensa. La segunda palabra: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». En medio del sufrimiento indescriptible de la cruz, ocurre uno de los diálogos más extraordinarios en la historia de la salvación. Junto a Jesús fueron crucificados dos criminales. Inicialmente ambos lo insultaron, pero algo extraordinario ocurrió en el corazón de uno de ellos. Lucas 23, 39 a 43 presenta este momento transformador. Uno de los criminales, reconociendo en Jesús algo más allá del sufrimiento físico, reprende a su compañero. ¿Ni siquiera temes a Dios, estando bajo la misma condena? Nosotros somos castigados justamente, porque recibimos lo que merecen nuestros actos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego, dirigiéndose a Jesús, hace una solicitud sorprendente. «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta de Jesús es inmediata y categórica. «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta segunda palabra en la cruz revela profundas verdades sobre la gracia, la salvación y el carácter de Dios. Es notable que Jesús utiliza la expresión «en verdad», amén en griego, una declaración solemne que enfatiza la certeza absoluta de la promesa. El ladrón arrepentido no pide una posición de honor, ni siquiera la salvación inmediata. Su humilde solicitud es solo ser recordado, pero Jesús ofrece mucho más: compañía inmediata con Él, certeza absoluta. Hoy
y un destino glorioso en el paraíso. Esta respuesta generosa ejemplifica perfectamente la superabundante gracia de Dios. El término paraíso tiene una rica historia en la tradición judía, haciendo referencia al jardín del Edén y representando el lugar de comunión perfecta con Dios. Jesús promete no solo la entrada a este lugar de bendición, sino también su propia compañía personal. La salvación no es solo un destino, sino una relación. Este episodio desmantela varios conceptos erróneos sobre la salvación. Primero, muestra que la salvación no depende de las obras o los rituales religiosos. El ladrón no pudo ser bautizado, hacer penitencia ni realizar buenas obras. Segundo, demuestra que nunca es tarde para el arrepentimiento sincero. Tercero, evidencia que la salvación es un regalo inmediato de la gracia divina. La fe demostrada por el ladrón arrepentido es notable. En un momento en que los propios discípulos habían huido y la esperanza parecía perdida, él reconoce en Jesús no solo a un hombre inocente, sino a un rey que está por entrar en su reino. Su confesión de fe ocurre en el momento aparentemente menos oportuno, cuando Jesús estaba muriendo como un criminal. Esta palabra también nos enseña sobre la naturaleza de la verdadera conversión. El ladrón demuestra todos los elementos esenciales: reconocimiento de su propio pecado, confesión pública de Cristo, reprensión del pecado del otro y fe en el poder salvador de Jesús. Su transformación es un modelo de arrepentimiento genuino. La promesa de hoy es particularmente significativa. Contradice las teorías sobre un periodo intermedio de purificación después de la muerte. Jesús asegura al ladrón arrepentido la inmediatez de la salvación y la comunión con Dios. La gracia divina no conoce demoras ni condiciones más allá de la fe sincera. Esta segunda palabra en la cruz sigue siendo un faro de esperanza para todos aquellos que se consideran demasiado pecadores o demasiado tarde para la salvación. Si un ladrón crucificado puede encontrar redención en sus últimos momentos, nadie está más allá del alcance de la gracia divina. El contraste entre los dos ladrones también nos ofrece una poderosa lección. Ambos vieron al mismo Jesús, oyeron las mismas palabras y experimentaron el mismo sufrimiento. Uno eligió burlarse, el otro eligió creer. La cruz de Cristo siempre exige una respuesta. Sigue siendo un punto de inflexión en la historia humana. La tercera palabra: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. En el momento más crucial de la historia de la redención, Jesús hace una pausa para un acto de profundo amor familiar. Dirigiendo su mirada a su madre, María, y a Juan, el discípulo amado, pronuncia palabras que revelan su preocupación por los lazos humanos, incluso en medio de su misión divina. Mujer, he aquí tu hijo, y he aquí tu madre. Juan 19, 26, 27. María, quien 33 años antes había recibido el anuncio del ángel Gabriel, ahora estaba al pie de la cruz, viviendo el cumplimiento de la profecía de Simeón. Una espada atravesará tu alma también. Lucas 2:35. El corazón de la madre, que había guardado todas las cosas y las meditaba, ahora está destrozado por el dolor de ver a su hijo crucificado. Es significativo que Jesús se dirija a María como mujer y no como madre. Esto no es un distanciamiento emocional, sino una elevación del momento a su significado universal. La misma forma de dirigirse a ella fue utilizada en la boda de Caná, marcando el comienzo de su ministerio público. Ahora, en la cruz, marca la culminación de su misión redentora. Juan, identificado en los evangelios como el discípulo a quien Jesús amaba, recibe una responsabilidad sagrada. A partir de ese momento, él tomaría a María en su propio hogar, cumpliendo el rol de hijo. Esta designación va más allá del cuidado práctico.
establece una nueva familia espiritual basada no en lazos de sangre, sino en la fe en Cristo. Esta tercera palabra revela aspectos fundamentales del corazón de Jesús, incluso enfrentando la agonía de la cruz y cargando con el peso del pecado del mundo. Él demuestra una preocupación práctica por aquellos a quienes ama. Su amor divino no anula, sino que perfecciona el amor humano. El momento también resuena con el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Jesús cumple perfectamente la ley hasta su último momento, asegurando que su madre recibiera cuidado y protección. Esto sirve como ejemplo para todos los creyentes sobre la importancia de los deberes familiares, incluso en circunstancias extremas. La presencia de María y Juan al pie de la cruz contrasta con la ausencia de los demás discípulos que habían huido. Este pequeño grupo, junto con otras mujeres fieles mencionadas en los Evangelios, demuestra que el verdadero amor persiste incluso en las circunstancias más adversas. Esta palabra también tiene profundas implicaciones eclesiológicas. En la nueva comunidad establecida por Cristo, las relaciones son redefinidas. La Iglesia se convierte en una familia espiritual donde los lazos de fe son tan importantes como los lazos de sangre. Juan representa a todos los discípulos que, a lo largo de los siglos, están llamados a cuidarse mutuamente como familia. El cuidado de Jesús por su madre también demuestra que la espiritualidad auténtica no nos aleja de las responsabilidades prácticas y relacionales. Incluso en el momento de mayor significado espiritual en la historia humana, Jesús atiende a las necesidades concretas de aquellos a quienes ama. María, al pie de la cruz, representa a todos los que sufren al ver a sus seres queridos en angustia. La espada que atraviesa su alma es compartida por incontables madres, padres y seres queridos a lo largo de los siglos. Las palabras de Jesús ofrecen consuelo y una nueva perspectiva para este sufrimiento. Para la Iglesia primitiva, este momento tenía un significado especial. María se convertiría en una figura central en la comunidad cristiana temprana, mencionada en los Hechos como presente en el círculo después de la ascensión. Juan, cumpliendo fielmente su designación, sería el canal a través del cual muchos detalles de la vida de Jesús, especialmente aquellos conocidos por María, serían preservados. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alrededor de la sexta hora, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. En medio de esta oscuridad, resuena el grito más angustiado de la historia: Eli, Eli, lama sabachthani. Mateo 27, 46. Esta cuarta palabra nos lleva al momento más profundo y misterioso de la cruz. Este grito, registrado en el idioma arameo original, cita el Salmo 22, un salmo mesiánico que detalla el sufrimiento del Cristo. Pero no es una mera cita, es la expresión genuina de la angustia de Jesús mientras experimenta, por primera vez en la eternidad, la separación del Padre. El abandono que Jesús experimenta en este momento es de una profundidad inimaginable. Él, que había estado en perfecta comunión con el Padre desde la eternidad, ahora experimenta el horror del total aislamiento. Como Pablo explicaría más tarde, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. Es significativo que Jesús mantenga la dirección de Dios mío incluso en el momento del abandono. Su fe permanece inquebrantable, incluso cuando sus sentimientos experimentan la más profunda oscuridad. Esta es una lección poderosa para todos los que atraviesan valles sombreados en su viaje espiritual. El porqué de esta pregunta no indica falta de entendimiento. Jesús conocía perfectamente el propósito de su sacrificio. Es, en cambio, la expresión de la brutal realidad del momento. El Hijo eternamente amado
experimentando todo el peso de la ira divina contra el pecado de la humanidad. Esta palabra nos permite vislumbrar el verdadero costo de nuestra salvación. El abandono que Jesús experimenta es exactamente lo que nuestros pecados merecían. Él toma nuestro lugar, experimenta nuestra condena, para que nunca tengamos que conocer la realidad de la separación eterna de Dios. El momento también revela la profundidad del amor divino. El Padre, que había declarado: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», ahora aparta su rostro, no por falta de amor, sino precisamente por amor a la humanidad perdida. Es el momento cuando la justicia y la misericordia se encuentran en la cruz. La oscuridad que cubrió la tierra durante 3 horas simboliza la naturaleza cósmica de este momento. No fue solo una ejecución humana. Fue el momento en que las fuerzas espirituales del bien y el mal se enfrentaron en su batalla final. La luz del mundo experimentó la oscuridad para que pudiéramos ser transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Para aquellos que luchan con sentimientos de abandono y soledad, esta palabra trae un consuelo paradójico. Jesús entiende perfectamente esta experiencia. Él descendió a las profundidades del abandono para que nunca tengamos que experimentarlo completamente. El grito de abandono también valida la expresión honesta de la angustia espiritual. No necesitamos enmascarar nuestros momentos de oscuridad con falsa espiritualidad. Jesús nos muestra que podemos ser completamente honestos con Dios acerca de nuestras luchas más profundas. Este momento marca el clímax del sufrimiento sustituto de Cristo. El cáliz que aceptó en Getsemaní ahora se está bebiendo hasta la última gota. La maldición del pecado, la separación de Dios, se está experimentando completamente para que la humanidad pueda ser reconciliada con el Creador. Finalmente, esta palabra nos recuerda que la salvación tuvo un costo infinito. El abandono que Jesús experimentó mide el valor que Dios le da a nuestra redención. Nunca debemos tratar con ligereza una salvación que le costó tanto a Dios. La quinta palabra: tengo sed. Más tarde, sabiendo que todo ya estaba terminado y que se había cumplido la Escritura, Jesús dijo: tengo sed. Juan 19:28. Esta breve declaración, aparentemente simple, tiene un profundo significado tanto en sus dimensiones físicas como espirituales. La sed física de Jesús era una brutal realidad de la crucifixión. Después de horas de tortura, pérdida de sangre y exposición al sol, su cuerpo estaba gravemente deshidratado. Esta intensa sed había sido profetizada en el Salmo 22:15. Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. En respuesta, los soldados le ofrecieron vinagre en una esponja. Esto también cumplió la profecía del Salmo 69:21. Me dieron hiel por comida, y para mi sed me dieron vinagre para beber. El vinagre, una bebida ácida común entre los soldados romanos, era diferente de la mezcla de vino y mirra que Jesús había usado antes. Pero más allá de la sed física, estas palabras expresan una sed más profunda. Jesús, quien se presentó a sí mismo como el agua viva e invitó a los sedientos a venir a Él, ahora experimenta la sed espiritual más profunda. Es la sed de comunión con el Padre, temporalmente rota por el peso del pecado que Él cargó. Esta palabra también revela la plena humanidad de Jesús. Él no solo parecía humano, experimentó todas las limitaciones y necesidades de nuestra condición humana. Como dice Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. La sed de Jesús en la cruz resuena con su declaración anterior a la multitud: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan
7:37. Ahora Él experimenta la suprema sed para que podamos tener acceso al agua de la vida para siempre. Su sufrimiento físico hace posible nuestra satisfacción espiritual. Esta expresión de necesidad también demuestra la humildad de Cristo. Él, que creó los océanos y hizo brotar agua de la roca, ahora depende de otros para un sorbo de líquido. Es otra demostración del vaciamiento voluntario descrito en Filipenses 2. La sed de Jesús en la cruz nos recuerda sus palabras en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Su sed física simboliza la sed espiritual de la humanidad, por la reconciliación con Dios. Para los creyentes a lo largo de los siglos, esta palabra ha servido como un llamado a la compasión práctica. Jesús dijo: «Tuve sed, y me disteis de beber». Mateo 25:35. Reconocer la sed de Cristo en la cruz nos sensibiliza ante las necesidades físicas y espirituales de los demás en un nivel más profundo. Esta palabra expresa el ardiente deseo de Jesús por la salvación de la humanidad. Su sed no solo era por agua, sino por la culminación de su misión redentora, como declaró en Juan 4:34. «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y terminar su obra». El momento también nos recuerda que nuestro propio anhelo espiritual solo puede ser verdaderamente satisfecho en Cristo. Como dijo Agustín: «Nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». La sed de Jesús en la cruz hace posible la satisfacción de nuestra sed de Dios. La sexta palabra: está consumado. Esta palabra única en griego, traducida en 3 palabras en español, representa el grito de victoria más poderoso de la historia. No es un susurro de derrota, sino una declaración triunfante de una misión cumplida. Juan 19:30. El término tetelestai se utilizaba en el mundo comercial de la época para indicar pagado en su totalidad. Cuando una deuda se pagaba completamente, se escribía tetelestai en el recibo. Jesús declara que la deuda del pecado de la humanidad ha sido completamente pagada. No queda nada por hacer para nuestra redención. Este momento marca el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Desde la primera promesa en el jardín del Edén, Génesis 3:15, hasta las descripciones detalladas en Isaías 53, cada palabra profética encuentra su realización perfecta en Cristo. El plan divino, concebido antes de la fundación del mundo, alcanza su clímax. La declaración también marca el fin del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, simbolizando que el acceso a Dios ahora estaba abierto a todos a través del sacrificio perfecto de Cristo. Los sacrificios de animales, que solo eran sombras, dan paso a la realidad que prefiguraban. Está consumado. Significa que la obra redentora está completa. Nada puede ni necesita ser añadido al sacrificio de Cristo, como afirma Hebreos 10:24. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nuestra salvación no depende de obras adicionales ni de méritos personales. Esta palabra también marca la derrota definitiva de Satanás. La antigua promesa de que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente se cumple en la cruz. Como más tarde escribiría Pablo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:10 y 5. El aspecto concluyente de esta declaración nos asegura que la obra de Cristo es suficiente. No hay necesidad de sacrificios adicionales, penitencias ni obras meritorias para garantizar nuestra salvación.
Como escribió el autor de Hebreos, ya no queda más sacrificio por el pecado. Hebreos 10:18. Esta palabra también marca el fin de la separación entre Dios y la humanidad. El muro de hostilidad fue derribado y el camino al lugar santísimo fue abierto. Se logró la reconciliación, como declararía Pablo. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo. Segunda de Corintios 5:19. Para el creyente individual, está consumado, trae una paz profunda. No necesitamos vivir en constante ansiedad sobre nuestra salvación. El precio ha sido completamente pagado. La victoria ha sido definitivamente ganada y la obra ha sido perfectamente completada. Esta declaración también tiene implicaciones para nuestra santificación. Aunque nuestro crecimiento en Cristo es un proceso continuo, el fundamento para esta transformación ya ha sido establecido en la cruz. Vivimos a partir de la victoria, no en la dirección de ella. El grito de victoria de Jesús en la cruz sigue resonando a lo largo de los siglos, recordándonos que en nuestra mayor debilidad yace nuestra mayor fuerza. Cuando parece que estamos derrotados, podemos proclamar con Pablo: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. La séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas últimas palabras, registradas en Lucas 23:46, Jesús completa su viaje terrenal. Es significativo que Él vuelva a dirigirse a Dios como Padre, lo que indica que la separación experimentada en el momento del abandono ha sido superada. La comunión es restaurada y la misión se cumple. Esta última declaración es una cita del Salmo 31, 5, un salmo de confianza en medio de la adversidad. Incluso en el momento de su muerte física, Jesús demuestra una confianza absoluta en el Padre. No es una rendición pasiva a la muerte, sino una entrega activa y voluntaria de su vida. El verbo encomendar, en el griego original, indica una acción deliberada y confiada. Jesús no es una víctima de las circunstancias. Él está en control hasta el último momento, cumpliendo su propia declaración anterior. Nadie quita mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Juan 10:18. La mención de las manos del Padre evoca imágenes de seguridad y protección que se encuentran a lo largo del Antiguo Testamento. Son las mismas manos que formaron el universo, que guiaron a Israel y que sostienen todas las cosas. Jesús demuestra absoluta confianza en el cuidado del Padre, incluso en la muerte. Esta última palabra establece un estándar para todos los creyentes. Esteban, el primer mártir cristiano, seguiría estas palabras en su propia muerte: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Incontables cristianos a lo largo de los siglos han encontrado consuelo y fortaleza en estas palabras mientras enfrentan su propia mortalidad. El momento también revela la naturaleza trinitaria de la redención. El Hijo encomienda su espíritu al Padre, habiendo completado la obra que se le dio. Como observó un teólogo, en la cruz vemos al Hijo ofreciéndose a sí mismo al Padre a través del Espíritu Eterno. Hebreos 9:14. Esta entrega voluntaria del Espíritu marca la transición de la humillación de Cristo a su exaltación. Como escribió Pablo, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Filipenses 2:8-9. Para nosotros hoy, estas últimas palabras nos ofrecen un modelo de cómo vivir y morir. Nuestras vidas
deben caracterizarse por la misma confianza absoluta en el Padre, la misma disposición a entregar todo en sus manos y la misma certeza en su cuidado soberano. La serenidad de Jesús en este último momento contrasta dramáticamente con la agonía anterior. La batalla ha sido ganada, la obra está terminada y Él puede encomendar su espíritu en perfecta paz. Es el cumplimiento de su propia promesa. La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, 27. Esta última palabra también nos enseña sobre la naturaleza de la muerte. Para el creyente no es un final, sino una entrega, no una derrota, sino una transición a la presencia del Padre. Como afirmaría Pablo, morir es Cristo y vivir es Cristo. Filipenses 1:23. Las 7 palabras de la cruz, que culminan en esta entrega confiada al Padre, forman un testamento perfecto del amor, la misión y el carácter de Jesús. Juntas, nos muestran el camino de la redención, la reconciliación y la vida eterna en comunión con Dios. Las 7 palabras de Jesús en la cruz forman una perfecta sinfonía de amor divino, cada una revelando una faceta diferente de su misión redentora y su significancia eterna para la humanidad. Contemplemos cómo estas palabras se entrelazan y continúan resonando en nuestras vidas hoy. Desde el perdón radical demostrado en la primera palabra hasta la confianza absoluta de la última, vemos un arco perfecto de redención, comenzando con «Padre, perdónalos», y terminando con «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Jesús nos muestra un círculo completo de reconciliación con Dios. Entre estos dos momentos, somos testigos de la plena profundidad del amor divino. La promesa al ladrón arrepentido revela la inmediatez y gratuidad de la salvación. El cuidado por su madre demuestra que el amor divino no anula, sino que perfecciona los lazos humanos. El grito de abandono nos muestra el precio infinito de nuestra redención. La sed nos recuerda su plena humanidad. La declaración de consumación nos asegura la totalidad de su obra. Estas palabras continúan hablando poderosamente a nuestra generación. Nos enseñan sobre el perdón cuando enfrentamos ofensas. Nos aseguran esperanza cuando nos sentimos indignos. Nos muestran cómo cuidarnos unos a otros en medio del sufrimiento. Nos consuelan cuando experimentamos el abandono. Nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Nos garantizan que la obra está completa. Nos enseñan a confiar en Dios en todas las circunstancias. El legado de estas 7 palabras transformó la historia humana y continúa transformando vidas individuales. Nos invitan a un viaje de fe que abraza tanto el sufrimiento como la victoria, tanto la humanidad como la divinidad, tanto la muerte como la vida. Al meditar sobre estas últimas palabras de Jesús, somos llamados no solo a contemplarlas, sino a vivirlas. Cada palabra nos invita a una respuesta: perdonar como hemos sido perdonados, confiar como Él confió, amar como Él amó. Las 7 palabras de la cruz siguen siendo un faro de esperanza y transformación para toda la humanidad, recordándonos que en el momento más oscuro de la historia brilló la luz más brillante del amor divino. Que nosotros, como fieles seguidores de Cristo, llevemos este legado en nuestros corazones y lo expresemos en nuestra vida diaria.